que trae muy buenas informaciones en cuanto a lo que tiene que ver con el incremento de la transparencia, de la eficiencia en los procesos, en las gestiones que hacen los proveedores ante la Contraloría General de la República para poder recibir los pagos de las contrataciones que tienen con el Estado. Entonces, le acompañan aquí parte del equipo de la Contraloría General de la República. Está Dimas Paredes, que es el director de operaciones. Está Sandy Sánchez, que es la directora de revisión y análisis. Otra estrella. Y está Harlan David Volques, que es el encargado de desarrollo normativo. Y está entonces Carlos Tomás del Pozo, que es el director de Relaciones Públicas. Entonces, dice Carlos Tomás que lo diga Maduro. ¡Soy mi hermano! No fue Helen. Es una estrella, Carlos Tomás. Y todos los otros son estrellas. Eso no muy bajito. Entonces, y el Contralor ni se diga. Entonces, para que el Contralor de inmediato nos explique cuál es esta nueva información de la Contraloría que debe estar en manos de todos los proveedores del Estado. Perfecto. Buenos días, antes que todo. Agradecer a Dios que nos ha permitido compartir con ustedes esta mañana. Un equipo todo estrella. Martínez Pozo, María Elena Núñez, José La Luz, Eury Cabral, Sonia Patiño y Helen Gil. Bien, en el día de hoy lo que queremos es compartir con sus oyentes y nuestros conciudadanos una serie de noticias interesantes relacionadas a la transparencia del Estado. Para mí es muy doloroso cuando veo encuestas y veo que, por ejemplo, se habla de la lucha contra la corrupción y saca un porcentaje bajito. Digo doloroso para mí porque el gobierno está haciendo esfuerzos inconmensurables en incrementar la transparencia, que es precisamente el muro de contención. Ahora la mayoría cree que ahora hay mucho menos corrupción que antes. Sí, y así lo percibe, así es. Sin embargo, yo atribuyo a la falta de conocimiento, de comunicación por parte de los órganos de control y financieros del Estado, al hecho de que la ciudadanía desconozca lo que se está haciendo en materia de transparencia en todo lo que compete al manejo financiero del Estado. Okay. En concreto, por ejemplo, yo vengo a hablar de lo que ha sido la transparencia y nuestra lucha en la promoción de la transparencia en lo que corresponde a la Contraloría General de la República. Okay. Uno de los avances más recientes de las decisiones que hemos tomado y de las acciones que están ya corriendo en tiempo real es la puesta en marcha de la aplicación de consulta en línea por parte de los proveedores y contratistas del Estado a nuestras aplicaciones para poder consultar el estatus 24 horas, 7 días a la semana del proceso de sus pagos. O sea, nosotros estamos brindando la facilidad a los proveedores y contratistas del Estado de que puedan acceder a nuestros sistemas y puedan traquear en cualquier momento en qué punto del proceso de pago está su desembolso o su pago. Esto es una... Si está ya, por ejemplo, Contralor, los casos muy típicos ahora de los ingenieros que están construyendo las escuelas. Que a veces quieren utilizar uno como no, pero hoy ahora ya que a veces no le han pagado, dicen que a veces ellos. Se retrasan, que a veces dicen que no le han pagado, que a veces llaman para decir que ayúdenos a ver si la Contraloría se acelera. ¿Cómo ellos pueden ver sus asuntos? Mira, tan sencillo como entrar a la página, al portal nuestro. Hacer clic donde dice solicite. ¿Cuál es el portal? ¿Cuál es la página? www.contraloría.gov.do. Contraloría.gov.do. Entonces hay una opción donde dice solicite su acceso a la consulta en línea. Inmediatamente entran ahí, anotan su nombre y una serie de datos generales y ponen un correo. En menos de 5 minutos van a recibir un correo indicándole que tiene que llenar una forma, un formulario, donde se le piden una serie de informaciones que posteriormente son validadas. Y ya en términos de 40 minutos usted recibe una clave, si todo está correctamente, donde usted con esa clave puede consultar inmediatamente en nuestra aplicación cuál es el estatus de ese pago. ¿Se queda permanente para ese proveedor? Se queda permanente. En estos momentos permanente, pero en un futuro evidentemente
nosotros vamos a establecer un periodo de vencimiento por los riesgos que conlleva tú tener durante mucho tiempo una clave. Pero hablando precisamente con relación a los desembolsos de los ingenieros que están construyendo del programa de construcciones de escuelas, yo diría que eso es uno de los ejemplos que agrega mayor valor y luz a la ciudadanía y a los mismos ingenieros. Ese proceso, cuando inició el programa, evidentemente un programa que no existía, no había experiencia sobre eso, para tramitar un pago duraba un tiempo promedio de 1 mes a 1 mes y medio. Ay, Dios mío. En la actualidad eso está durando apenas 4 a 6 días. Y dura más, no en Contraloría, sino por el proceso de validación o de fiscalización de las cubicaciones. Esas cubicaciones están siendo fiscalizadas por un equipo de obras públicas o de OISOE como organismos supervisores, por un equipo de la institución responsable del proyecto que es el MINER y por la Contraloría General de la República. O sea, 4. Entonces, por esas supervisiones, el proceso completo dura alrededor de 6. Incluso hay pagos que se dan en 4 días. Si este es el caso de las escuelas, en términos generales, señor Contralor, ¿cuándo llega un expediente a la Contraloría? Es decir, mencionaste la palabra mágica, expediente. ¿Qué pasos ha tenido que dar un expediente? Porque a veces la gente se supone que está en Contraloría y el expediente no está. ¿Sabes que los expedientes no caminan solos? No está en Contraloría. Hay que empujarlo. Entonces, con cuarto. ¿Cuándo llega a Contraloría el expediente? Y después que está en Contraloría, ¿cuál es el tiempo que puede durar un expediente en Contraloría? ¿Hay posibilidad de que un expediente duerma en Contraloría? No hay la más mínima posibilidad de eso. Mira, el proceso normal y natural es que las instituciones hacen su proceso de compra o su proceso de contratación. Que están avalados por un contrato. Correcto, se registra el contrato. El contrato ha sido registrado previamente en la Contraloría. Sí, tiene que estar registrado. Y para registrar ese contrato tiene que tener una partida presupuestaria. El que no da cuarto no cobra. No puede bajo ningún concepto recibir un pago, una contratación que previamente no tenga ya asignado su fondo. Es decir, la persona, el funcionario, tiene que tener capítulo para lo que está contratando. De lo contrario, no es. Si él no tiene capítulo para lo que está contratando, no puede contratar. No puede contratar y entonces si no habrá pago. Contrató, no se pagará. No se pagará. Okay. Entonces esas son de las informaciones que el público común desconoce, Martín. Ya la cuenta 100 está funcionando. Sí. Pero déjeme concluir con el proceso y la pregunta. Por ejemplo, una vez conformó el expediente, pasa a la Contraloría General de la República a través de un sistema llamado Sistema de Gestión Financiera del Estado, el famoso SIGEF. El SIGEF, sí. Entonces, hay una transferencia en línea, pero una transferencia física del expediente también. ¿Qué sucede? Que algunos incumbentes del área financiera o administrativa tenían o se daban la práctica de transferir el documento de manera digital, pero el físico lo dejaban engavetado. No caminaba entonces. No caminaba. Entonces necesita confirmar el físico. Claro, ¿qué pasa? Que decían, cuando un proveedor o contratista preguntaba por su pago, este señor le decía, está en Contraloría, pero nosotros no lo habíamos recibido. Sin embargo, le entregaban una copia, un print screen, una impresión de la pantalla, al proveedor le decía, mira, está en Contraloría, porque a través del sistema supuestamente estaba con nosotros. Sin embargo, con este nuevo tracking, eso se cae. La persona sabe dónde está el expediente. Así mismo, evidentemente. Y no solo que sabe, que ya hay evidencia de cuándo esa persona mandó el expediente, en qué hora y quién lo mandó, porque hay un usuario y un horario, donde se dice que transfirió. Pero del lado de la Contraloría también hay un receptor que recibe a través del sistema con una hora y un usuario. O sea que hay una responsabilidad identificada. Una responsabilidad identificada de cuándo se mandó, quién lo recibió. Exacto. Va a ser muy difícil ahora. ¿Qué significa la cuenta 100 que se estaba ahí? Una vez llega el expediente a la Contraloría, el proceso está diseñado para que no dure más de 48 horas. O sea, después que un expediente llegó a Contraloría, que ya lo mandó la institución correctamente. Correcto. Entra a Contraloría y no se para en ningún momento, sino corre hasta llegar a la tesorería. Siempre y cuando cumpla con cada uno de las normas y leyes. Si no cumple la Contraloría, lo devuelve. Se devuelve automáticamente. Porque se lo sabe la persona. Por ejemplo, una falta de presupuesto que usted ya mencionó. Por la falta de presupuesto ni siquiera llega el expediente. Porque ya no puede contratar si no tiene. ¿Y qué puede provocar la devolución? Una situación que se daba con mucha frecuencia a nuestra llegada. Sabe que los proveedores deben de obtener una certificación de la Dirección General de Impuestos Internos donde indique que están al día. Exactamente. En el trayecto
hasta finalizar el pago o llegar a la Contraloría, se vencía esa certificación. Eso era un lío. Entonces, eso era una causa. Había que actualizarlo. Claro, a nuestra llegada nosotros comenzamos a analizar y vimos la frecuencia de devoluciones por ese concepto. Y tomamos la decisión responsable de decir, miren, a nuestros auditores, cuando suceda esto, ustedes van a hacer una consulta en línea. Obtuvimos una consulta en línea con la Dirección General de Impuestos Internos. Para si ellos están así. Correcto. Ustedes consultan en línea y si están al día, el pago continúa, exacto. Procede. Eso de que estén al día, aunque Muy no tengan bien. la certificación actualizada. Correcto. Esta decisión ha traído como consecuencia que ya la Dirección General de Impuestos Internos está emitiendo certificaciones en línea. O sea, que acelera todo el proceso. Correcto. Sí. Porque la situación era que cuando se devolvía 8 días para obtener la certificación, más nuevamente todo el proceso de recorrido hasta llegar a la Contraloría. Y los intereses de los préstamos corriendo. Claro, Para que ya... 48 horas desde que llega a nuestras manos hasta que baja a tesorería es el tiempo promedio. Yo tengo una pregunta. Sí, también, antes de la pregunta de ustedes o después de la pregunta de ustedes, vamos a permitir que algunas personas que tengan inquietudes puntuales, algunos de estos proveedores, gente que siempre de algún caso especial tiene algunas situaciones, para ver si el Contralor no puede tratar 4 o 5 de esas situaciones aquí por la línea telefónica. Excelente. Ya, Sí. lo primero, destacar la importancia de este sistema de consulta en línea, que ahorra tiempo, permite consulta 24/7 y ahorra también La tener que transparencia, pagar. no, Sí, no voy a decir perfecto. que le elimina, pero ajá. minimiza ese tráfico de influencia Sí. que... Y ahora quiero tratarle sí. un Lo tema lleva a su mínima presión. que fue de mucho interés. Se dijo extraoficialmente, aunque nunca tuvimos la versión oficial de la Contraloría, de que ustedes intervinieron para tratar de poner la casa en orden, la Cancillería, con casos de diplomáticos que cobraban, viviendo acá, nunca iban al lugar donde estaban asignados, y entonces Muy de buena repente pregunta. Contraloría exige que tengan el contrato de alquiler, Claro, que como tengan debe la ser. factura de la luz, de... ¿Cuánto hay de cierto en esto? ¿Qué ha hecho Contraloría en el caso de relaciones exteriores? Obedece a la verdad. Mire, por tradición, el Ministerio de Relaciones Exteriores recibía una partida presupuestaria mensual para el pago del cuerpo diplomático y de los empleados también a nivel local. Y la distribución la hacían ellos de manera global, sin que la nómina pasara a través de la Contraloría General de la República ni por el sistema de gestión financiera. Desde el septiembre del año 2013 establecimos una serie de reuniones con la Dirección General de Presupuestos, con la Tesorería Nacional, con el propósito de regularizar esta situación. Hablamos con ellos y dijimos, bueno, a partir de enero ya las nóminas tienen que tramitarse todas a través del CIGEF y tienen que pasar por Contraloría para validar las duplicidades, las novedades, entre otras cosas. Enero transcurrió febrero, ya en marzo tampoco había intenciones, en abril decidimos intervenir, hacer una inspección y solicitar un pago observado del cuerpo diplomático. Y así lo hicimos, hicimos un pago observado, o sea, un pago de entrega de cheque persona a persona a los empleados del cuerpo consular. Producto de ello, ya entendieron que era un proceso irreversible, serio, firme, y hoy en día ya las nóminas, por ejemplo, se están dividiendo en 3 renglones fundamentales. Lo que es el sueldo normal, lo que son los gastos de representación, dietas, viáticos y eso, y lo que son los gastos de las dotaciones. Gastos de dotación, entiéndase, los gastos administrativos, de alquiler, de mantenimiento del local, papelería, todo eso. Entonces se están sometiendo por cada cuerpo consular estas 3 nóminas y lo están haciendo de manera regular. Producto, porque sé que la siguiente pregunta es de cuál es el monto, producto de esta situación. ¿Cuánto se como dice el presidente, ya se han separado más de 1.000 personas, dijo el presidente. Más de 1.000 personas. Y el monto es un monto importante en términos considerable. ¿A cuánto asciende el monto de que sea? Mira, es un monto que originalmente rondaba los millones, pero como las instituciones son dinámicas, es un proceso que día a día están llegando novedades, se están descubriendo alguna que otra situación, y yo no podría cuantificarte el monto total. Pero entonces ya nadie está cobrando aquí. Aquí no.
Aquí nadie que esté acreditado en el exterior está cobrando. Tiene que traer su alquiler así mismo para darle la dotación. Y porque no hay gobierno electrónico, porque si hay gobierno electrónico, tú no tienes que mostrar. No, pero también está caminando porque el sistema sabe dónde tú estás. No, alquiler de fuera. No importa, tú no tienes que mostrar. Evidentemente hay un contrato que intermedia una transacción entre personas. Claro. Sí, pero si tuviésemos gobierno electrónico con tu computadora, en tu legación en Jamaica, yo desde aquí sé cuántas veces tú te sentaste en tu escritorio. Sí. O sea, yo no necesito un contrato. Sí, pero como no tenemos gobierno electrónico, estos controles van bien. Él está hablando de gobierno electrónico, eso es lo que él está diciendo. Estamos dando paso, pero ese contrato no necesariamente viene físico, se digitaliza. Sí, lo que te quiero decir es que yo puedo hacer el contrato y vivir aquí. Se está haciendo lo mismo en otras instituciones. Vamos a poner los teléfonos para que todos tengan la misma oportunidad. Sí, la van a hacer ahora mismo, pero vamos a poner el teléfono. Que hay otras instituciones donde se está haciendo lo mismo, por ejemplo. Sí, donde se ha hecho lo mismo, por ejemplo en el INAPA, en el Ministerio de Cultura, y otras instituciones adicionales. O sea, el mismo procedimiento. Correcto. El mismo procedimiento. El sistema, vamos a poner el teléfono y entonces para que José pregunte, para que la gente... La cuenta única del Tesoro ya está funcionando. Vamos para que yo haga la pregunta y ponemos los teléfonos. Pero espérate, porque esa fue la pregunta que yo le hice ahorita, que él dijo que le iba a resolver. Sí. O sea, cuenta única del Tesoro quiere decir que ya todas las transacciones del gobierno, sea cual sea y donde sea, ya están registradas y fiscalizadas. Sí, pero más que eso, Eury, la llevada a la práctica, porque es una ley que data del 2006, llevar a la práctica el elemento de la cuenta única tiene una trascendencia mayor. Es que habían muchas instituciones que manejaban de manera discrecional los fondos que mal llamados decían fondos propios. Fondos propios, las multas de AME, los arbitrios de los ayuntamientos, una serie de ingresos que ellos le llamaban propios, sin embargo eran del Estado. Ahora, a través del establecimiento de la cuenta única, todos tienen que depositar en un mismo bolsillo y tramitar a partir de ahora a través del CIGEF los desembolsos correspondientes. O sea que ya esa discrecionalidad que tenían esas instituciones prácticamente se está disminuyendo a cero. ¿Por qué digo se está disminuyendo a cero? Porque en la actualidad el 90% de esas instituciones que manejaban sus cuentas particulares están integradas al sistema de cuenta única. Correcto. Yo quiero que la población ponga mucha atención a lo que voy a decir ahora, porque creo que con esto le hago un aporte a la transparencia nacional. Vamos a aprovechar la presencia del Contralor General aquí para ver si contribuimos a resolver este cáncer. El PLD tiene 14 años en el poder. 14 años, va para 16. Y solamente ha tenido 2 cónsules en Puerto Príncipe. Uno de Danilo y uno de Leonel. Así que yo hablo. 2 en 14 años. Nadie en la República Dominicana me puede explicar por qué. 2 en 14 años. 2 cónsules. Esos cónsules, mientras nosotros pagamos aquí un plan de regularización que nos cuesta 1.000 millones de pesos, esos cónsules andan buscando haitianos allá para venderle visa. Y se cogen los cuartos para ellos. Y venden la institucionalidad nacional. Entonces el Contralor está hablando de una cuenta 100. Por eso yo le hice la pregunta, de una cuenta única. La cuenta única del Tesoro. ¿Hasta cuándo nosotros vamos a tener... Todo el que busca un consulado en este país es para hacerse rico. Es para buscar cuarto a costilla del Estado. ¿Hasta cuándo nosotros vamos a tener a los consulados que son representantes, entre comillas, del país, haciendo negocio con el trabajo político de los PLDistas, de los reformistas, de los PRDistas y a costilla del pueblo? Si la pregunta es hacia mí, yo le voy a decir que lamentablemente yo no puedo responder esa pregunta. Entonces la cuenta 100 no sirve para nada. Eso corresponde a la persona o al ministro que está manejando las relaciones exteriores. Yo sí puedo decir a usted que cada uno de los pesos del dinero que recibe ese cuerpo consular hoy en día está siendo fiscalizado por la Contraloría General. Todo lo que el Estado República paga ahí. ¿Cuánto le ingresa al consulado de Puerto Príncipe? No tengo ese dato. Pues no tengo ese dato. No, pues espérate. Todo lo que maneja el consulado como consulado tiene que estar registrado. Lo que hay que ver, te dice, no lo puedes responder porque tiene que haber una decisión. Pero si ese dinero es mío, ¿por qué yo no puedo saber cuánto ingresa? Si yo soy pueblo, ¿por qué yo no puedo saber cuánto me ingresa a mí? Es que tiene que haber una decisión de que todo lo que entre, porque no todo lo que entra al Estado.
Entonces una decisión yo lo que le digo es que no podemos estar hablando de transparencia pues cuando tenemos eso ahí, esa sangría, ese cáncer. El nuevo ministro, el nuevo canciller que nombra. ¿Qué canciller? ¿Y qué canciller se mete con un cónsul en Puerto Príncipe? Métete tú, güey. No, pero tiene que meter. Porque ya le vamos a hablar mentira a la gente. Oye, la transparencia. Vamos a seguir hablando de mentira a la gente. ¿Quién se mete? Julio, ¿quién se mete con un cónsul en el presidente? ¿Quién se mete? Por el presidente. Pues vamos a decírselo a Danilo ahora cuando vayamos. Eso lo cambia. Yo lo digo, ¿qué me importa? Eso lo cambia. ¿Qué tengo yo que ver con esa vaina? Yo respeto la inquietud de José Lalu. Sin embargo, debe ser una inquietud suya porque el Contralor es usted. Si yo fuera Contralor, yo no acepto. Es que eso está exterior, José. Eso no es verdad. Ustedes dos saben que eso no es verdad. No, claro que sí. Son alcancía de los políticos. Es una medida. Eso consulado y ustedes lo saben. Es una medida de gobierno. que lo resuelve. Eso lo resuelve el Contralor. Pero el Contralor no puede haber dinero público que él no controle. Pero oye, lo que no puede haberlo. Es que el control no es dinero público. Yo siempre escuché. Si ustedes quieren, seguimos engañando a la gente. Y oye, que hasta un punto. Siempre escuché de mi padre que no el que habla más duro tiene la razón. Entonces esto no es cuestión de imponer verdades o realidades, sino de que trabajar en pro de mejorar esa denuncia que usted está haciendo. Pero yo no estoy. La fuerza de mi argumento no es que yo hable duro. Es que el cónsul en Haití se lleva los cuartos para su casa y ustedes lo saben. Se lo llevaba el anterior y se lo lleva este. Y digo otra vez, ¿por qué en 14 años de gobierno del PLD ha habido 2 cónsules en Puerto Príncipe? ¿Por qué? Bueno, yo por mi parte puedo compartir con ustedes que me siento orgulloso y más que orgulloso, privilegiado de pertenecer a la gestión del licenciado Danilo Medina, que en estos 2 años está haciendo un esfuerzo extraordinario. Yo también. Porque las cosas se regularizan. Empecé a ayudarlo para que gane desde 1999 y nunca le he pedido nada. Solamente le estoy exigiendo transparencia. Desde su inicio ha planteado que siempre ha querido y querrá, y no escatima esfuerzo, vuelvo y repito, porque su gobierno sea un gobierno ético y transparente. Y por eso estamos precisamente que aquí. Le pague un sueldo al cónsul, le pagan $20,000 y le lleva medio. Son las 9:31 minutos. Vamos a poner los teléfonos, por favor, porque sé que hay alguna gente que tiene algunas informaciones. Ya tenemos varias líneas, pero para que todos tengan la misma oportunidad, vamos a poner el teléfono y continuamos ahora. Comunícate 809-334-5100 1-809-280-47 desde el interior sin cargos 1-866-476-1116 desde los Estados Unidos. Sol, la más interactiva. Sí, son las 9:32 minutos. Vamos a recibir algunas inquietudes puntuales para la Contraloría General de la República. El Estado tiene 2 maneras de controlar el gasto, ¿no? El control prácticamente previo que establece la Contraloría General de la República, es decir, y el control posterior, que es el que ya se sigue a través de la Cámara de Cuentas, ¿no? De ver cómo se ha gastado el dinero, si el dinero se ha gastado bien o se ha gastado mal. Se supone que ya hay una serie de medidas desde la Contraloría que el dinero va a lo que está contratado, a lo que se ha hecho, a lo que se ha realizado. Y entonces la Cámara de Cuentas tiene otro que se invierte, tiene otro rol. Es una estructura sumamente amplia donde hay muchos roles y muchas cosas que se van corrigiendo. Buenos días. Aló. Buen día. Su inquietud, por favor. Buenos días. Sí, buenos días. Sí, adelante. Sí. Estamos con el Contralor General de la República, el equipo de la Contraloría General de la República con él. Así que si usted tiene una inquietud, adelante. Sí, buenos días, señor Contralor. Muy buenos días. Licenciado Rafael Hermosén. Ok, me voy a identificar, señor Contralor. Mi nombre es Julio Alcántara, coordinador de capacitación y desarrollo de la Contraloría de la República. Yo he hecho todo lo posible por conseguir una cita con usted por los canales correspondientes y no ha sido posible. Ya la conseguiste entonces. Al igual que con Alicia Gómez, usted sabe de que yo me quiero referir. Usted está haciendo un excelente trabajo, señor Contralor, eso hay que reconocerlo. Pero hay una serie de cosas aquí en la Contraloría que no funcionan. Y yo quiero tener la oportunidad de hablar con usted para expresársela. Quédate ahí para que le dé el teléfono a... Coge el teléfono... No le tumbe la llamada. No le tumbe allí para que le cojan el teléfono y entonces... se transmiten todo lo que tiene que ser. ¿Cómo no? Buenos días, adelante. Buenos días. ¿Aló?
Buenos días. Buenos días. Sí, muy buenos días. Buenos días. Adelante. Yo estoy llamando para saber si ustedes, ejemplo, en la Contraloría, tienen algún mecanismo de evaluar estas obras muy conocidas, ejemplo, como el parqueo de la UAS, que sabemos que se subvalúa a unos niveles que da asco en este país. Se sobrevalúan. Se sobrevalúan, sí, perdón. O sea, por ejemplo, tenemos una comparación del parqueo del Banco Central, que son unos 200 y pico de millones de dólares, de pesos. Okay. Y es en 1.000 millones. O sea, ¿Qué mecanismo tiene la Contraloría en casos de presunta sobrevaluación, por ejemplo? ¿Cómo? La Contraloría General de la República tiene un equipo multidisciplinario. O sea, nosotros tenemos ingenieros civiles, arquitectos, tenemos ingenieros agrónomos, tenemos médicos, porque en cada una de las evaluaciones que hacemos de los diferentes procesos de pago, hay especialidades en cada uno de ellos. Okay. En el caso de las construcciones específicamente, nosotros tenemos un equipo que fiscaliza las ubicaciones que se hacen en cada una de las obras contratadas con el Estado. Nosotros estamos planteando un nuevo enfoque. Martínez Pozo hablaba ahorita de que el control previo. A nuestra llegada nosotros entendemos que el control previo tiene una importancia preponderante en términos de fiscalizar. Sin embargo, entendemos que la auditoría interna como tal, y es el nuevo enfoque nuestro, agrega mucho más valor. En el sentido de que ese ciudadano mencionaba que si tenemos mecanismos para evaluar las ubicaciones y comparar con otras construcciones específicas. Y es que un proceso de auditoría no se limita simplemente a la validación del pago, sino a la evaluación previa a la construcción. Déjame ver el contrato, déjame ver el proyecto, qué tan factible es. Luego en el proceso de construcción, bueno, los pagos están siendo ágiles, pero post construcción también hay que ver y evaluar si se le está dando el uso adecuado, el mantenimiento. Tal vez en una construcción no sea ilustrativo, pero yo pudiera decirle, bueno, se está construyendo nuevos hospitales y se van a equipar. ¿Con qué eficiencia se están usando los equipos que se están comprando o adquiriendo en cada una de las áreas especializadas? ¿Con qué frecuencia se le está dando mantenimiento a esos equipos? Porque todos sabemos aquí que ha sido una conducta o una costumbre en el Estado minimizar la importancia del mantenimiento. Entonces eso sería materia de una auditoría. ¿Cuál es el tiempo promedio que dura un paciente en una cama, en un hospital determinado? Porque la eficiencia se mide a través de esos indicadores. Entonces nosotros estamos cambiando ese enfoque. Tenemos 1.400 colaboradores, de los cuales el 73% está focalizado en control previo. Nuestro enfoque es que a partir del mes de octubre, de ese 73%, alrededor del 40% comienza a hacer auditorías internas como tal, evaluar procesos, hacer auditoría de gestión, qué se está haciendo con los recursos. Si un departamento o una institución X compró un equipo de computador, era el equipo que requería esa institución en términos de velocidad, en términos de capacidad de almacenamiento, porque a veces se hacen compras que sobrepasan lo que es la necesidad o quedan muy por debajo. Entonces la eficiencia del gasto va a ser materia también de análisis. Vamos a la próxima inquietud. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Aló? Buenos días. Así, adelante. Hable alto, por favor. Buenos días, ¿cómo están? Bien, gracias a Dios, adelante. Bien, bien. Yo quiero darle una información, y gracias a Dios que está el Contralor ahí presente también, al presidente de la República. Hay una inquietud muy grande con los pagos de terreno que están ahora mismo en educación, que los cheques están y entonces no le están dando salida. Queremos saber qué es lo que está pasando ahí. Okay. Dios mío, ¿qué es lo que pasa ahí? ¿Qué está pasando? Okay. ¿Usted tiene algún caso? Sí, tengo un pago ahí, no me lo quieren dar y el cheque ya está también. Denos el nombre a ver si vamos a investigar inmediatamente. En línea, de una vez lo averiguamos. En línea. Este programa no es para eso. No, no el nombre, no el monto. Si él no da los datos, lo metemos al sistema en 40. Pero claro, eso es lo que Ay, si no puede llamar al programa, se jodió. Es que las instituciones tienen que funcionar. Eso sirve de ejemplo. Es cuando él se vaya de aquí, tiene que garantizarle a todo el que tramite su pago que lo va a cobrar. Pero eso fue lo que vino a garantizar. En línea, la información está en línea. Y los que no se pueden comunicar en línea se fueron. Que se metan en línea. Él tiene que garantizar.
que en línea, todo el que vaya allá es va a que en tener el línea, mismo trato. es que ese señor no sabe. Por ejemplo, señor? habría que determinar si el Es en caso, línea que le dan todo si lo el pago está si allá, va allá, se lo dan allá. o si el pago está en otro sitio, porque ¿Cuál tal es vez, el tal estatus del vez expediente? le han dicho está parado en Contraloría Y y no debe está estar parado, en y la no está institución, parado en Contraloría. en educación o está en obra otro pública, sitio. Entonces, o no sé. ahí mediante ese sistema él va a saber Si dónde de verdad está. está allá. Por ejemplo, a mí me gustaría saber si él ha recibido algún avance en la adquisición de ese pago. Ok. Está en línea. La persona está ahí. Se fue. Se Ya fue. se fue. Donde vimos, sí. ¿Por qué hago esta pregunta? Porque se está dando la situación de que algunos de los proveedores, cuando firman el convenio, se establecen unas condiciones de pago de un avance X. Exacto. Ok. Y el segundo pago está condicionado a que presenten una serie de documentos que De avalen- ese dinero que claro, reciben. que avalen claro, esa propiedad, que puede ser. el inicio del deslinde. Podría entre ser otras su cosas. caso. Y si esa cosa no se ha cumplido, no hay pago. No hay pago. Ok. Pero Bueno, eso se lo dice en línea también. Si él entra en línea, se lo dicen eso. Él tiene que llamar. Eso no se lo Ah. simplemente le dicen Tiene que llamar a los no. Sí. él va y habla con Dima le busca el Dima le dice acuerdo. todo. Mira, en lo que entra en la siguiente llamada hay un dato interesante que a mí me Un gustaría momentito. que la población entendiera, comprendiera y tomara conocimiento. Que es que a partir del mes de enero, 43 nuevas instituciones descentralizadas y autónomas entraron a reportar sus Descentralizada informaciones. autónoma. Y no dije Sí. que esas tienen que no quieren. No, ya la hay. Entraron a reportar, por ejemplo, a través del sistema de gestión financiera, toda su ejecución presupuestaria y son validadas y fiscalizadas por la Contraloría General de la Y República. la tendencia es que todas las instituciones La descentralizadas tendencia también es que vayan. todas vayan. Porque, ¿cuál es la ¿Qué incidencia tiempo la tomará importancia de eso? incluirlas a todas? Mira, hay una proyección que de aquí al 2015 todas deberían de estar Ah, integradas. pero eso es ya. Claro. 4 Y ya, meses. ya comenzamos. Entonces, no, a finales de 2015. A finales de Ah, 2015. ok. O sea, 16 meses, 18 miren, meses. miren la importancia de esto. Nosotros en la actualidad no podemos decir a ciencia cierta cuál es la totalidad de la ejecución presupuestaria de muchas instituciones descentralizadas, porque no entran en el proceso de presupuesto. Ya cuando se han integrado al CIGEF, están dentro del presupuesto y es una manera de control y de transparencia de cómo se están manejando financieramente vamos esas a ver. instituciones. Buenos días. Buenos días. Adelante. Sí. Hagan esta pregunta, le voy a hacer al Contralor, por favor. Adelante. Sí. Yo soy un suplidor del gobierno. Ay. Tengo una factura de hace un año. De ese año me pagaron la mitad en diciembre. Después me pagaron, de la mitad que me quedaba, me pagaron otra en marzo. Y todavía hoy estoy esperando la otra mitad, que me quedan 40,000 pesos que me paguen. ¿Cómo progresa una pyme así? Sí, ¿cuál sería? ¿Por qué le han pagado en partidas? Aló, señor. Aló. Adelante. Se fue. Parece que se fue. Así habría que ver los Están pendientes 40,000. Es bueno que la ciudadanía entienda y comprenda algo. La Contraloría no inicia ni es responsable de la tramitación de pago de ningún proveedor. La responsabilidad de ese trámite es de cada una de las instituciones que contrata un bien o adquiere un servicio. Yo como Contralor no puedo ir a una institución a decir, mire, usted tiene que pagarle a fulano. Claro. Eso no es así. Ahora, con relación a eso también hay buenas nuevas. ¿Cuáles? En el mes de abril, la Tesorería Nacional y la Dirección de Presupuesto emitieron una norma. Esa norma tiene como propósito que cada una de las instituciones debe de registrar los libramientos y las facturas con fechas de vencimiento. ¿Cuál es el propósito de esto? Si yo tengo una obligación con una fecha de vencimiento X y voy a tramitar un pago, ese libramiento lleva una fecha de vencimiento. O sea, tengo que pagarlo antes. O sea, si dos proveedores tramitan, o dos instituciones tramitan el pago de dos proveedores, y se intenta pagar uno cuyo vencimiento no se ha cumplido, el sistema de pago de tesorería no se lo aprueba hasta que se venza ese pago. Como para darle prioridad por orden de vencimiento y de antigüedad Okay. de la obligación. Tenemos a Deli Erasme. Deli Erasme, adelante. Adelante, Deli. Sí, buenos días. Buenos días. Sí. Mira, con relación al señor que llamó de los cheques, hay un asunto en el Ministerio de Educación que quizás ni el ministro está enterado ni la Contraloría no. Ahí hay un maldito macuteo del diablo
ahí se paga con cheques para macutear a los ingenieros. No es posible que todavía estén pagando con cheques instituciones que hacen unos pagos con cheques y otros electrónicos. ¿Cuál es la justificación de eso? Eso por un lado. Por otro lado está que en el caso del Ministerio de Relaciones Exteriores hubo una baja de los ingresos en la mayoría del personal, que va desde 200, 500, 700 y hasta $1,000 menos, y nunca se le dio ninguna explicación. ¿Cuándo es? Y mi pregunta es sencilla, y ojalá que el Contralor pueda tomar medidas en el asunto y el propio ministro. ¿Cuándo se va a eliminar el pago con cheque en las instituciones públicas? Okay. Que un maldito mensajero coge un cheque y lo guarda, y si tú no le das 10,000 pesos, el cheque no aparece, ni que tenga fondo y firmado por Contraloría, por Auditoría, por el ministro, por el tesorero, por todo el mundo. Ok. Bien, okay. Comenzamos por la última inquietud, señor Erasme. Mire, anteriormente el cuerpo consular cobraba y recibía su pago sin la debida retención del impuesto sobre la renta y los cargos también de seguridad social. Entonces muchos de ellos han visto en cierta medida mermados sus ingresos, producto de que ahora se le está reteniendo el impuesto sobre la renta. Parece que Deli conoce a alguien que le han hecho su descuento. Eso por un lado. En relación al uso de las cuentas y de los pagos con cheque. Hay que pagar impuestos, a todos nos descuentan. En el no fue una reducción del salario, sino no. Ahora estamos sincerizando. Sí, el que le descuenten $1,000 de impuestos y de seguro, es que gana mucho. Sí, pero no creo que llegue a un descuento. Un descuento. No, pues él le dijo hasta $1,000 algunos. Sí. Pero será por otra cosa entonces. Le puso un poquito más. Entonces, ¿por qué se sigue pagando con cheque y ya no todo electrónico? Mire, en el Estado existe un mecanismo que tiende a agilizar los procesos operativos de las instituciones, que es la creación de fondos operativos. Okay. Porque si usted comienza a tramitar todo a través del libramiento, ahí sí es que la cosa se va a poner. Esa es la explicación. Entonces se emiten o se le permite librar cheques hasta un monto específico que está regulado también. Okay. No es que todos los pagos lo hacen a través de cheques. Okay. Hay un fondo de operación y se libra a través de para rapidez en correcto. Cosas. Entonces, una vez agotado hasta cierto porcentaje ese fondo de operaciones, es reembolsado o tramitado, tiene un término técnico, se regulariza a través de un libramiento. Okay. O sea que es fiscalizado el cheque, pero a través de la regularización también se vuelve a es como un fondo especial para resolver cosas que se va. Para retomar ya finalmente la parte inicial, este sistema nuevo ya está vigente, ya está operando, al que usted se refería. Sí, está vigente desde el 4 de agosto. Entonces, repítanos qué es lo que tiene que hacer un proveedor. Entra a la página nuestra, www.contraloría.gov. Proveedor es todo el que tiene un contrato con el Estado, ¿no? Contratista o proveedor. Proveedor, lo que fue. Sí. Entra a la página web donde dice consulta en línea, da un clic, inmediatamente le va a pedir una serie de datos generales y un correo. Envía eso y a los 5 minutos está recibiendo ya una respuesta con un formulario más acabado, más completo, donde se le piden las informaciones generales. Esto, vuelvo y repito, para validar informaciones. Okay. Una vez validada, tenemos un promedio en un tiempo establecido de 40 minutos para validar eso. No implica que hayan picos, porque todo puede ser que uno sea más rápido y otro un poquito más lento. Claro, entonces vuelve y retorna ya ese correo con su clave. Pero algo importante es que tenemos un horizonte de mejora también, porque ya a partir del 30 de septiembre no solo va a poder consultar, sino que en este proceso de consulta usted está entregando a la Contraloría un correo electrónico. A través de ese correo electrónico, la Contraloría, inmediatamente ese pago pasa a Tesorería, le va a mandar un correo indicando ya está. Su pago está en la Tesorería Nacional. Correcto. O sea, el proceso es interesantísimo. Estamos aprovechando la tecnología para eficientizar nuestro trabajo, para proyectar y promover la transparencia sobre todo, y en ese sentido queríamos compartir esas informaciones con ustedes. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias al procurador, al Contralor General de la República, don Rafael Hermosén Andújar, Contralor General de la República, por todas estas informaciones tan importantes. Son las 9:48. Cambio y fuera, Mauricio.